Buen día Juan, buen día a toda la audiencia. Bueno, Walter, felicitaciones. Has asumido en un contexto bastante complicado desde el punto de vista docente, eh, en alguna actitud, desde algún punto de vista positivo, porque termina de ganarse el primer juicio donde se somete a la justicia a quienes fumigan a las escuelas. Falta mucho trayecto por hacer y eso ya es una carga. Y por otro lado, un momento muy especial en cuanto a las políticas nacionales que vienen con forceps a la provincia y encima acá aparentemente no encuentran resistencia. Así que, ¿cómo has recibido entonces la encomienda de conducir los destinos de ACMER Concepción del Uruguay? Sí, Juan, ante todo, nosotros mañana sí hacemos el acto de asunción. Reglamentariamente el 1 de enero comienzo en mis funciones. Claramente hoy ya estamos trabajando acá en el sindicato, haciendo lo que vendría a ser el traspaso de la mano de Gustavo y Lorena, que terminan su gestión. Y bueno, nos ha encontrado en este escenario, por un lado, lo que vos decías, la lucha de paren de fumigar las escuelas, que ha sido algo, una gran alegría que tuvimos allá por noviembre, por octubre, con el juicio que siente un precedente para toda la Argentina, que es importantísimo, que el otro día lo charlábamos aquí entre nosotros, que todavía yo creo que no vemos la dimensión que tiene, todavía no nos alcanzamos a dar cuenta de la dimensión que tiene ese fallo judicial que va a sentar un precedente de aquí en adelante, donde la principal cara visible es Mariela Leiva, una maestra de la ciudad de Basavilbaso, que ella va a asumir mañana también como secretaria general de la filial Basavilbaso del Departamento Uruguay. Mariela ha llevado esto adelante junto al grupo de Paren de Fumigar las Escuelas, una incansable luchadora que ha pasado, ha saltado a la fama porque de todo el país la llaman, de todo el país va a dar charlas, va a contar la experiencia que se ha dado acá en nuestro departamento. Así que por ese lado estamos muy contentos y por otro lado en lo que es este escenario nacional con un escenario claramente que nosotros lo venimos diciendo y fuimos a las marchas del día jueves y del día lunes pasado. Nosotros no lo llamamos reforma, lo llamamos claramente que es un ajuste en este caso hacia nuestros jubilados en esta primera ley que han sancionado los diputados tanto del oficialismo como de la oposición. Es un ajuste a nuestros jubilados y yo creo que vienen por más, ya sabemos que vienen por una reforma impositiva donde seguramente los más beneficiados van a ser los que más tienen, y una reforma laboral en la cual seguramente van a tratar de ir por derechos conquistados de los trabajadores que tanto nos ha costado lograr en este Sí, escenario. inclusive veo con más preocupación no tanto a los jubilados actuales que tienen todavía, si se respeta la ley, cosa que este gobierno no se ha distinguido por ello, tienen derechos adquiridos que serán difíciles de voltear. Hoy o mañana, los que ya están jubilados por un régimen que no puede ser modificado porque no se puede legislar para atrás. El problema somos todos los que estamos en el camino a jubilarnos, que vamos a entrar en una desventaja tal que hoy por hoy alguien que se jubilaría hoy por una ley nueva está perdiendo respecto de otro que se jubiló ayer el 40%. Sí, nosotros ayer en el marco de nuestro congreso extraordinario hablábamos justamente de eso, Juan, el congreso que se dio en la ciudad de Gualeguay. Nosotros poníamos como ejemplo dentro en el congreso, digamos, que esta ley que se sancionó el día lunes era exactamente la misma ley del día jueves que fue levantada la sesión. No hay ninguna diferencia, lo único que hay es un bono de 750 pesos para aquellos jubilados que hayan aportado 30 años y de 350 pesos para la gran mayoría que son aquellos que han entrado por moratoria, o en el caso de las amas de casa son solo 350 pesos por única vez, o sea que lo van a cobrar en marzo del año que viene, luego en abril, en junio, en mayo, en el aguinaldo, eso no va a impactar, es un bono por única vez y es una pérdida de poder adquisitivo, pérdida de salario de los jubilados, porque el jubilado
el año que viene un jubilado, por ejemplo, de una jubilación de 11.000 pesos, va a estar perdiendo a lo largo del año más de 6.000 pesos de jubilación. Y ni hablar de un jubilado que cobra la mínima, ese va a estar entre 4.000 y 4.500 pesos menos ante esta nueva fórmula que es la que se aplica en esta nueva reforma jubilatoria. Bien, y las otras condiciones ya son más terrenales, más cercanas. Vuelve a repetirse la fórmula: si no pasa tal cosa, peligra el inicio de clases. Digamos, una cosa que se repite tanto, ¿termina teniendo el efecto deseado? Nosotros siempre, desde hace varios años, hemos exigido al gobierno provincial y al gobierno nacional abrir la paritaria nacional, cosa que no hizo el año pasado. Claramente este gobierno no abrió la paritaria nacional, por lo tanto no tuvimos paritaria nacional, por eso fueron una cantidad importante de días de huelga. Y en cuanto al gobierno provincial también le hemos exigido, le venimos exigiendo que cuanto antes abra la mesa paritaria en lo salarial, para que no ocurra lo que ha ocurrido en los últimos años, que hemos llegado al principio, al inicio de clases, en un escenario de conflicto en el cual no hubo acuerdo salarial en estos últimos años. Por eso es que nosotros no decimos que no inicio de clases, porque todavía digamos, vamos a hacer otro congreso seguramente en el mes de febrero. Lo que sí le hemos dicho ayer, hemos expresado en nuestro congreso, es que peligra el inicio del ciclo lectivo 2018 si no hay una convocatoria del gobierno provincial y una oferta que sea acorde al índice inflacionario, acorde a la canasta de vida. Y en ese sentido, digamos, ayer lo expresamos claramente en nuestro congreso extraordinario. Y además también cualquier intento de reforma de nuestra ley de jubilación, la ley provincial 8732, y cualquier intento de, como se llame, armonización, racionalización de la caja, también eso no lo vamos a permitir. Eso nosotros claramente lo pusimos ayer en nuestro pliego. La caja no se toca, y ni tampoco la ley provincial, porque es una ley autónoma. Nosotros tenemos un régimen especial, ¿sí? No tenemos una jubilación de privilegio, ni mucho menos, sino que es un régimen especial, donde nos jubilamos con una edad menor que la nacional, pero aportamos mucho más por mes que el resto de los trabajadores. Entonces, ante ese escenario, digamos, si lo que le venimos a exigir al gobierno provincial es a principio de año la urgente convocatoria para tratar lo más importante de esta parte del año, que es lo salarial, ¿sí? Y bueno, después sí, digamos, no podemos decir que no se inician las clases porque todavía no han empezado las negociaciones, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí, es un poco utópico de todas maneras pensar en que el gobierno nacional vaya a abrir una paritaria más endulzado, digamos, por los triunfos parciales que viene teniendo en lo formal, aunque la sociedad esté masivamente recriminando, y algunos con mucha dureza. Hemos visto en las últimas horas, sobre todo a partir del comunicado último de la CGT local, donde le pide a los, les exige, no sé cómo decirlo, les conmina a los diputados nacionales que votaron favorablemente las últimas leyes nacionales que ni se acerquen a Concepción del Uruguay. Luego vino un comunicado que además ya había anticipado Adalberto Sosa la intención de ir congresal por congresal para pedir que el Partido Justicialista haga su congreso, y no porque todo el mundo sea justicialista, sino porque la única opción de oposición al gobierno estaba en las manos de esos legisladores que votaron al revés de lo que para lo que habían sido electos, ¿no? Pero de todas maneras, digo, también el PJ Paraná pidió directamente la desafiliación, el llamado al Congreso. Es decir, hay una resistencia que va por encima de la mera manifestación pública y ha entrado en el núcleo de los cuestionamientos políticos. Quiere decir que, pues, si por un lado es utópico pensar que el gobierno nacional vaya a
llamar, a abrir una paritaria nacional, me parece que el que está embretado hoy por hoy y muy duramente, mucho más duramente de lo que hubiera pensado, es el propio gobierno de Bordet, ¿no? Sí, tu análisis es correcto, Juan. Nosotros lo que decimos es que esta ley que se ha sancionado el lunes ha tenido un alto costo político fruto de la inmensa movilización de trabajadores que hubo, porque, digamos, más allá de que todos los medios de comunicación, o la mayoría de ellos, centraron todas sus cámaras y todas sus imágenes en los hechos de violencia que hubo delante del Congreso, donde era menos del 1%, eran 20 infiltrados o personas que tenían o desarrollaban actos de violencia. Éramos 300.000 trabajadores en el Congreso, la columna de Cetera quedó a 3 cuadras, no porque no quisiera avanzar, sino que no se podía de la cantidad de gente que había. Éramos 300.000 trabajadores. Yo creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial tendrá que hacer una lectura de esta manifestación. Digamos, es una ley que no es gratuita, es una ley que la sancionan desde el oficialismo, como vos bien decís, algunos diputados de la oposición o del partido justicialista. Creo que este costo político lo van a tener que pagar en algún momento. No es una ley que salió así nomás, así de fácil. Logramos levantar la sesión del jueves, el lunes se vuelve a sesionar, como ya lo sabemos, se sesionó, pero en un clima totalmente diferente, en un clima donde los trabajadores organizados en sus sindicatos estuvimos en las calles, estuvimos en el Congreso, no tanto nosotros como otros sindicatos de trabajadores, como algunas regionales de la CGT, la bancaria, además, como vos decías, de Alberto Sosa, y en ese sentido yo creo que seguramente hacia el interior de sus partidos tendrán que hacer, digamos, una evaluación de lo que ha sucedido este lunes, porque en realidad esto ya venía, o ya viene, o nosotros lo venimos denunciando desde la firma del Pacto Fiscal, donde allí empezó esta andanada de medidas de ajuste que yo creo que se pueden llegar a dar algunas otras medidas, como ya lo han anunciado desde el gobierno nacional, y desde el gobierno provincial también, al igual que otras 20 y pico de provincias, firmaron el pacto fiscal, y por otro lado muchos el día lunes apoyaron esta ley jubilatoria de la que estuvimos hablando, que lo único que hace es venir a empobrecer a nuestros compañeros jubilados, a los jubilados nacionales y a los que y a los que vengan, ¿no? Como vos decías bien. Será tiempo de, seguramente hacia el interior de los partidos, hacer una evaluación de esto que ha sucedido, que creo que el costo político será para ambos, ¿no? Tanto para el oficialismo como para la oposición. Walter, claro, sí, claro, sobre todo para la oposición, sobre todo para la oposición en el sentido de que no está unificada. Y sobre todo para el oficialismo, porque si logra con su comportamiento unificarlo, la oposición va a estar en un problema mucho más grave. La última que creo necesario hacer en este contexto es, supongamos que el gobernador obedezca al mandato popular y diga, bueno, está bien, muchachos, pero miren que vamos a pagar un costo en salarios, vamos a pagar un costo en la complementariedad de la caja de jubilaciones. Yo tiendo a pensar que no es para siempre, que una provincia levantada, digamos, pero diciendo la verdad, como dijo Beder Herrera ayer, como dijo la diputada sanjuanina o la misma Mayda Cresto, que a través de las redes sociales hizo saber que lo estaban apretando al gobernador. El tema de decirle al gobernador, bueno, gobernador, póngase la pila y vamos, pero ojo que tenemos que ir, porque ahí, digamos, la consecuencia no lo va a pagar únicamente Gustavo Bordet, sino todos los entrerrianos, ¿no? Sí, claramente, digamos, nosotros, en cuanto a lo que es básicamente nuestro sistema jubilatorio, la caja jubilatoria, nosotros rechazamos todas las manifestaciones que se han dicho, tanto desde lo nacional como lo provincial, del carácter deficitario de la caja, porque la caja nosotros consideramos que no es una empresa, la caja es una caja solidaria y no tiene por qué dar ganancia. El cuento del déficit que nos quieren hacer creer, y para eso llevar adelante algún tipo de armonización o nacionalización, no es tal.
digamos, los recursos se pueden obtener de otro lado, de otro lugar. Vos has hablado en tus programas muchas veces, se necesita de una reforma tributaria también, y claramente, digamos, en ese sentido, en lo nacional hemos visto reformas de tipo fiscal, donde se está haciendo una tremenda transferencia de recursos hacia los más ricos desde el lado de los trabajadores. La reforma laboral también nos encontrará a la calle, porque lo primero que se está planteando es la reducción de aportes patronales, o sea, la reducción, el patrón va a pagar menos, si va a pagar menos, va a tener menos el ANSES para pagar jubilaciones, y en ese sentido va a haber menos en lo que tiene que ver con la coparticipación. Sí, ahora, sí, y sobre todo ahora que, bueno, en principio ya el Banco Nación ayer tuvo que empezar a tomar créditos y cerró todos los créditos que estaba dando. Además, en los cajeros del Banco Nación no había cajero que te entregara más de 1.000 pesos y en algunos casos 2.000. ¿Qué más? Bueno, el pago de LEVAX de ayer, es decir, la renovación de LEVAX, se hizo en su mayoría con fondos del propio Estado, y lo peor que se hizo es con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, algo que estaba expresamente prohibido por ley, pero esta gente se hace encima de la ley desde que quiso poner los jueces de la Corte por decreto. El panorama es muy complejo y me parece que tenemos que templar el ánimo, bien templado, para no golpearnos entre nosotros, porque cuando hay una montonera uno le pega al que está más cerca, y por ahí es el que te viene a defender, ¿no? Sí, nosotros también claramente, digamos, yo creo que coincidimos en que no es excusa votar esta ley porque está el gobierno extorsionando a los gobernadores. También eso no puede ser una excusa, porque como vos decís, digamos, los gobernadores tienen una coparticipación, tendrán que ir ellos a plantear al gobierno cómo es su régimen de coparticipación, pero de ninguna manera tienen que ser extorsionados o dejarse extorsionar por una ley de reforma como la que han votado el día lunes. Me parece que las provincias por eso tienen su autonomía, y claramente, seguramente con esta transferencia de recursos le dará algo de oxígeno a las provincias, pero a costa de que nuestros compañeros jubilados ganen, lo que estábamos hablando en números hace un rato, mucho menos, pierdan el poder adquisitivo para el año próximo, en un contexto de seguramente una inflación que no va a ser tan alta como otros años, pero que seguramente va a existir. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo lo han reconocido políticos de la oposición y del oficialismo, digamos, terminan reconociendo. Lo que sí es cierto que por ahí la ciudadanía no estaba bien empapada o al tanto de cuáles eran los números finales de esta nueva fórmula de cálculo para las jubilaciones. Entonces, en ese sentido, también en el contexto nacional, nosotros tenemos que estar, como vos decís, continuamente leyendo todas estas novedades que se producen, tanto en la macroeconomía del país como en toda esta, digamos, en toda esta batería de reformas que quiere implementar un gobierno nacional que claramente, digamos, lo decía ayer un compañero congresal, es un gobierno de ricos para ricos. Walter Bacón, secretario general de ACMER, bienvenido a la función y muchas gracias por el tiempo. Bueno, Juan, déjame dejar un saludo de felices fiestas para todos los compañeros docentes, muchas para gracias. Vos también y para toda tu audiencia, y nos estamos comunicando. Si Dios quiere, señor, muchas gracias.